La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Sigamos meditando en la salvación. Uno de los grandísimos temas de la Biblia. De hecho, es el gran tema y la razón de ser de la Sagrada Escritura. La salvación de Dios para el hombre. Porque si el hombre no hubiera caído, la Biblia no tendría sino 2 o 3 capítulos nada más. Pero como cayó, ¿en qué consistió o en qué consiste toda la Biblia en sus 66 libros? Hermanos, en el proceso, programa, proyecto y estrategia de Dios para salvarnos. La Biblia es la salvación divina en favor tuya y mío, amigo oyente. La Biblia es de la salvación del hombre. Por ello, habla del amor de Dios. Nos salvó por amor. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la Biblia habla de la salvación, mostrando el amor de Dios. Una salvación sin cobro, sin requisito, sin condición, sin acción u omisión. Nada del hombre. Dios dijo, ya les dio oportunidad de salvarse y no pudieron. Normalmente se dice que la Biblia está dividida en dispensaciones, o sea, en maneras diversas de manifestarse Dios en el hombre. Y evidentemente son etapas. Dios le permitió el reinado de la conciencia. Sálvese por la conciencia si es tan jactancioso. Guíese por la conciencia. Lo que crea es bueno, lo que crea es malo. Entonces, actúe de acuerdo a lo que crea es bueno. Y fracasó y se hundió y se volvió casi una bestia, hasta no quedarle otra alternativa a Dios que destruirlo por un diluvio mundial. Luego le permitió guiarse por la ley. Aquí hay un código, una jurisprudencia. Aquí hay una relación de hagas y no hagas. No haga aquello, no haga lo otro. En la moral, en la ética, en lo físico, en todo. Fracasó estruendosamente. Por el gobierno humano, guíese por esta autoridad, guíese por esta otra, guíese por aquella. Aquí hay una estructura organizacional. Respete la soberanía de unos nominados para ser jefes. Fracasó estruendosamente. Luego, el principio del hombre representando a Dios. Entonces, el hombre decía, Dios me dijo, Dios me mandó, en el nombre de Dios hago esto, hago aquello. Fracasó estruendosamente. Después, a través de un sistema intrincado, combinado entre rey y autoridad divina y legislación, entonces estaba la soberanía del hombre,
estaba la ley divina, estaba la conciencia, estaba el profeta. Todos estaban allí inmersos. Fracasó estruendosamente. No quedó ningún otro sistema por probar. La única esperanza y la única oportunidad que había era que Dios mismo viniera a salvar al hombre. El sistema sacerdotal de sacrificios, el código y la jurisprudencia, el reinado monárquico del hombre, el hombre representativo, el profeta que hablaba de parte de Dios, la conciencia, todo fracasó estruendosamente. El hombre ha probado todos los medios posibles y los agotó. Ya no hay nada alrededor ni dentro de sí mismo. No hay sistema o gobierno humano, político ni religioso, ni metafísico, ni económico, ni social. El hombre quemó todas las posibilidades para salvarse. Fracasaron todos los sistemas y todas las posibilidades de origen humano, religioso, político y económico y socioeconómico. Fracasó. Entonces no quedaba sino mirar para arriba, y Dios envió a su Hijo para hacerlo todo, mostrándole al hombre que está fracasado y condenado, que no pudo comprar ni satisfacer el nivel, la altura de la santidad, la perfección de Dios, su Creador. Nadie puede alcanzar la demanda, esa medida sobrenatural de Dios, a través, repito, de buenas intenciones, liturgias, ritos o leyes. No puede. A Dios no se le puede comprar tan fácil como con una banana. No, es necesario apelar a su misericordia, pero Él es justo. Entonces alguien tenía que pagar. Él es misericordioso, pero justo. Es bondadoso, pero no alcahueta. Es generoso, pero no tonto. Por ello, alguien tenía que pagar. Él no llama a los buenos malos, ni a los buenos, ni a los malos buenos. El hombre era malo y condenado, separado. Y el resultado de su separación se ve y se siente y se nota a lo largo de toda la historia de la humanidad. En cada movimiento que hace, del hombre no emerge sino deslealtad, guerra, brutalidad, injusticia, perversión, discriminación, elitismo, iniquidad, oscuridad, rebelión y desobediencia. Entonces, ¿qué podía hacer Dios si no le sirvió la religión, ni el ritualismo, ni el sacrificio, ni la jurisprudencia? Nada lo pudo parametrar, nada lo pudo encasillar. Violó y reventó todos los parámetros. Tenía Dios que perdonarlo por solo bondad, pero sin sacrificar la justicia. Alguien tenía que pagar. Entonces, por solo bondad, ofreció la salvación, por solo bondad de Él, pero haciendo el sacrificio de su propio Hijo, permitiendo que fuera estrellado brutalmente en una cruz. Sí, amados, por ello, pretender que hay otro camino, que cualquier otro camino o todos los caminos conducen a Dios, pretender, amados, que Dios se deja comprar tan fácilmente y que Dios es solo misericordia, es una mentira flagrante y diabólica. Dios es bondadoso, pero Dios es justo. Si ejerciera la justicia sobre nosotros, la que nos merecíamos, nos tendría literalmente que mandar al mismo infierno, igual que Satanás. Entonces, ese sacrificio divino, esa decisión de venir a morir Él mismo, Dios mismo, implicaba un elemento crítico: gracia aplicada por fe. Solo por fe en el creyente había justicia. Jesús pagó
de la manera más horrenda y brutal. Pero tenía que ser por fe, para que fuera por gracia y para que la gloria fuera de Dios. Debía Dios hacerlo todo y dejarnos hacer, lo difícil, todo, lo imposible, lo increíble, lo inhumano, para dejarnos a nosotros lo fácil, la fe. La fe en ese sacrificio. Debíamos creer que Dios es justo, que Dios es santo, por lo tanto justo. Cuando no hay justicia, se trata a Dios de injusto, de santo, de impuro. Cuando el hombre no hace justicia, Dios es impuro. Pero porque Dios es santo, tiene que hacer justicia, quitar lo inmundo, borrar la brizna oscura. Él es diáfano, santo. Entonces, tenía que haber juicio, y lo hubo en Cristo Jesús. Le declaró culpable, siendo un paño limpio, una sangre limpia. Le declaró culpable y reo de muerte, y la peor de las muertes. La palabra, el Señor había dicho: maldito el que muere colgado en una cruz. Murió Jesús como un maldito. La peor de las muertes, la peor de las situaciones, físicas y espirituales. Él pagó. Y a nosotros, ¿qué nos quedaba? Apropiar ese sacrificio. Tal vez el verbo implícito de la Biblia más importante que existe: apropiar. A quedarnos con lo que no nos pertenece para obtener la salvación. Por ello, la fe es vital, de vida o muerte en la salvación. O es solo por fe, o es solo por obras, por dignidad humana. Entonces, si es por obras, Dios es el descalificado. Pero si es por fe, Dios es el maravilloso, Dios es el sacrificado, Dios es el glorificado. Sí, amados, bien dice entonces el apóstol Pablo: tiene que ser por fe, por gracia, es decir, por medio de la fe. La fe sola no salva. Recordemos que la fe sola no salva. La fe es una herramienta que Dios nos dio, poniendo en nosotros el soplo divino cuando fuimos engendrados y concebidos. El soplo divino es una herramienta neutral que cuando nos vamos de la tierra, en el momento en que partimos, ese espíritu vuelve a Dios. Y con ese espíritu tenemos fe. Esa fe es neutral. Por esa fe somos condenados o somos salvados. Depende del objeto en que pongamos la fe. La fe funciona si se deposita la fe en la ouija, en el abecedario, e invocamos algo. Esa fe activa el reino de las tinieblas, y la ouija habla, y los demonios y los símbolos y las señales actúan y obran con poder, pero condenan y mandan al infierno. Pero si depositamos la fe en Cristo Jesús, esa fe depositada en el objeto correcto nos proyecta hacia la luz, hacia la gloria de Dios. Por ello, la gente dice: yo tengo fe. Pero la pregunta que Dios les hace es: ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Porque si te equivocas en el objeto de tu fe, mereces ser condenada, mereces ser condenado. Porque el objeto único de la fe verdadera y valedera, salvífica, tiene nombre propio. Se llama Jesús. Jesús y su obra. En Él está la vida. Él es la vida y la luz de los hombres. Dice Juan capítulo 1, del 1 al 5. En Él está la vida y Él es la luz de los hombres. Él es el que trae la vida del corazón de Dios a nosotros. Y dice en el versículo 5 de Juan 1: y la luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, las tinieblas que invadieron nuestro corazón y se hundieron en nuestra alma de manera irreversible, son solo sacadas por la luz de Dios, léase, por la fe en Jesús y en su obra en la cruz. Las tinieblas se resisten a toda obra buena del hombre, a toda buena intención, así sea ritual o religiosa. Pero las tinieblas no se pueden resistir a la fe en Jesucristo, a la invocación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a la aceptación de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene sino un solo pensamiento: Cristo salva. La salvación, lo más grande, lo más maravilloso de Dios, la salvación del hombre, es solo por fe. Es solo por fe. De tal manera nos amó Dios. Es tan inconmensurable, incomparable el amor de Dios, que sacrificó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, es por fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la salvación por fe nos humilla, nos quebranta, nos elimina, nos quita toda suficiencia, toda soberbia, toda arrogancia religiosa, carnal y mundana, y nos humilla porque nos pone a depender de Dios, a contemplar a Dios y a alabarle por su inmensa misericordia y bondad en Cristo Jesús. Esa es la gracia, lo gratis, esa es la fe salvadora en ese paquete, en ese regalo divino que descendió de los cielos en la persona de Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos por venir en la persona de Jesús a ofrecerse como única posibilidad y alternativa para que el ser humano se salvara, es decir, volviera a la gloria divina de donde salió, volviera a su diseñador y creador y encontrara realización, plenitud, satisfacción. Padre, gracias, porque este es un proyecto único en el mundo, porque ninguna otra religión tiene unas verdades tan sencillas, pero tan efectivas, tan gloriosas. Nos acogemos a ellas y en esta hora, Padre nuestro que estás en los cielos, oh Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos y te agradecemos por incluirnos, por enviar tu Espíritu a convencernos de estas verdades milenarias escritas en tu palabra santísima. Las creemos, las apropiamos, las celebramos, las contemplamos y, Señor, las exaltamos cada semana en Santa Asamblea, que es para lo cual creaste la iglesia, para que reconozcamos la maravilla de tu salvación, la disfrutemos y la compartamos con otros. Gracias, Señor, bendito seas, resplandece tú en los cielos y en la tierra y en nuestros corazones, para siempre, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia,
e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.